Listo. Ahora sí. Desactivemos los micrófonos para no causar interferencia, por favor. Bien. Agradecería, por favor, de que no se descuiden del micrófono para poder continuar y no causar molestias en la clase. Tenga la bondad. ¿Sí? Y cualquier inquietud que usted tenga, obviamente, pues este es un taller de compartir experiencias. Me manifiesta nomás, pues, y trataremos de darle las indicaciones pertinentes a cualquier interrogante que usted tenga. Bien, continuamos. Les manifestaba sobre la constitución del contactor. Específicamente el contactor va a ser el elemento principal de control, ¿no? A la cual nosotros tenemos que direccionar nuestro mejor contingente, nuestro mejor estudio. La constitución de en sí de este dispositivo va a estar relacionada a través de los contactos principales. ¿Qué manifiesta estos contactos principales? Estos no son más que dispositivos que nos va a permitir el paso de la tensión y el paso de la corriente principal hacia el elemento receptor, ¿no? Que en este caso el elemento receptor que vendría a ser es el contactor en sí. La denominación que nosotros le vamos a dar a este contactor va a ser 135, 246. Pero en algunos de los casos también las denominaciones vienen L1, L2, L3 y T1, T2, T3 específicamente. Ya depende del tipo de diseño de nuestro dispositivo, ¿no? Es decir, el diseño de nuestro contactor específicamente. Entonces, a ver. Entonces vamos a compartir la pantalla. Perfecto. Entonces, la denominación en sí de los contactos, permítame, contactos principales, sí, va a ser 1, 3, 5, ¿no? Pero como les decía, las denominaciones de igual manera van a darse en algunos de los casos L1, L2, L3. En este caso, sí, va a ser la entrada de la tensión principal, ¿no? Que va a ir a nuestro receptor, que en este caso vendría a ser nuestro motor eléctrico. Por lo general, sí, estos contactos principales son específicamente normalmente abiertos, ¿no? Y la constitución y característica de estos contactos principales van a depender muchísimo de la constitución de nuestro motor, ¿no? Es decir, si yo quiero realizar un arranque o un control para un motor de 10 HP, obviamente la constitución de mis contactos principales tiene que estar diseñado para soportar la corriente de mi motor de 10 HP. Es decir, digamos ya, tengo mi motor trifásico, yo ya estoy trabajando con mi simbología, la interpretación, digo, tengo V, W, digo yo, mi motor es de 10 HP, es la potencia de mi motor. Considero de que este motor específicamente me va a consumir pongamos una corriente nominal, digo 30 amperios. ¿Sí? 30 amperios tiene que estar prediseñado los contactos específicamente. Es decir, mi contactor tiene que estar relativamente presto para soportar los 30 amperios que va a circular, ¿sí? O va a consumir mi motor paulatinamente. Obviamente tiene que tener un porcentaje de estándar de seguridad, ¿no? Es decir, acuérdese usted
los que de igual manera han tenido un poco de experiencia en máquinas o motores, que al momento de que yo pongo y arranco un motor, la corriente de este motor se elevará de 5 a 10 veces, ¿no? Pero obviamente en este caso, al ser un motor de gran potencia, obviamente ya voy a necesitar es un arranque que me disminuya el consumo de la corriente, ¿no? Pero manifiesto que todos los motores o máquinas eléctricas específicamente van a tener esa tolerancia de elevar su corriente, ¿no? De 5 a 7 veces su corriente nominal. Entonces, por tanto, sí debe tener una norma de seguridad los contactos principales para soportar la corriente de consumo. De igual forma, pues ya veremos las características y la clasificación de los contactores, porque no todos los contactores si tienen la misma característica y aplicación. De acuerdo a su característica específicamente para arrancar los motores, tendrá su normativa. Por lo general, para arranque de motores cauda de ardilla, la categoría de trabajo es de la AC3. El contactor AC3 específicamente es para arranque de motores eléctricos específicamente. Existe otro tipo de categorías, obviamente para otro tipo de trabajo los contactores. Pero en el caso de motores, nosotros trabajaremos con la categoría C3. Licenciado, disculpe una pregunta. Dígame. En arranque no nos da los 30 amperios. Nos daría unos 40, 38 amperios en arranque. Eso le Y en estable nos quedaría los 30 fijo. Eso le estoy explicando, caballero. Manifestemos, ¿sí? Que al momento, ¿sí? Al momento de que yo arranco una máquina, un motor, en ese instante el consumo de la corriente se me elevaría de 5 a 7 veces. La nominal, ¿no? Desactivemos el micrófono, por favor, si no vamos a tener problemas. Sí, por favor, porque no se escucha. Gracias. Muy amable. Les decía, la corriente nominal, consideramos que la corriente nominal de este motor es de 30 amperios. Eso les estaba explicando. Que al momento del arranque esto se eleva de 5 a 7 veces la nominal. ¿Sí? Es decir, empieza un nominal hasta que, dependiendo de la carga, ¿no? Empieza y se eleva la corriente de 5 a 7 veces y nuevamente se estabiliza. ¿Sí? Irá en el trabajo nominal, dependiendo la carga del año. Sí, estamos claros de caballero. Es solo por la descarga que se empieza a elevar. Exactamente. Al momento del arranque, el motor, ¿sí? Esa es abrimos su característica de todos los motores que habla de ardilla. Es decir, yo arranco el motor, su corriente se eleva, ¿sí? Hasta que, ¿sí? Consiga su velocidad centrífuga, digamos de esa forma, ¿no? ¿Sí? Y luego se estabiliza y trabaja con la corriente nominal de la misma, dependiendo de la carga igual, ¿no? ¿Sí? Esas son las características de todos los motores jaula de ardilla, en consideración. ¿Sí? Entonces, tenemos la interpretación de entradas 1, 3, 5 y salidas 2, 4, 6. ¿Sí? Y en denominaciones, en consecuencia, trabajaremos T1, T2, T3. O en algunos de los casos también vendría U, B, W, que ya sabemos que eso se va directamente hacia el motor. Entonces, nosotros tenemos y trabajamos con los contactos principales y estos, en consideración en estado de reposo, son normalmente abiertos. ¿Cuándo se van a activar estos contactos? Cuando yo dé la señal o el control a mi bobina. Pero bueno, eso ya vamos a analizar más adelante. ¿Estamos? Sí, licenciado. Licenciado. Otra de la Constitución son los contactos auxiliares. Vamos a considerar qué dicen los contactos auxiliares, pero de todas maneras voy a explicarles. Los contactos auxiliares dice que son los que permiten el mando y control del contactor. ¿Sí? Específicamente vamos a controlar al contactor a través de quién, a través de la bobina, ¿no? Si yo hablo del control del contactor, eso significa que yo tengo que controlar a la bobina. ¿Sí? Entonces, esa interpretación, por favor, que quede claro, ¿no?
que los auxiliares van a permitir el mando y control, ¿sí?, del contactor, específicamente de la bobina. A la bobina yo tengo que controlar. Entonces, estos contactos auxiliares, ¿sí?, tienen la característica de ser normalmente abiertos y normalmente cerrados. Ya depende del uso que yo le dé en un circuito, ¿no? ¿Cuántos contactos auxiliares puedo tener? Ya depende. Yo puedo aumentar contactos auxiliares dependiendo la necesidad de mi circuito. Y como le decía al caballero, me preguntaba en cuestión a la utilización del cableado sólido, el cableado flexible. En un sistema de control se maneja específicamente cable flexible, ¿sí? Y como consideración, vuelvo y repito, el consumo de corriente, como yo solamente voy a controlar a mi bobina, el consumo de corriente de mi bobina vendrá en el rango de unos, dependiendo, ¿no?, de 3, 5, 6 amperios, como máximo, ¿sí? Ya si el contactor ya es más grande, obviamente consideremos de que será entre 10 amperios, específicamente. Entonces, para ello yo tengo que trabajar. Entonces, yo necesito es un cableado para que soporte este rango de corriente. Si yo digo que solamente quiero es un consumo de corriente de 3, 5 amperios, fácil yo puedo trabajar específicamente con un cable 16, 18, que tranquilamente me soporta el consumo de corriente. ¿Sí? Entonces, esa es la característica de mis sistemas la constitución de los contactos auxiliares. A diferencia de los principales, esto, como les decía, tiene contactos abiertos y contactos cerrados específicamente. Y el circuito electromagnético, paulatinamente, pues ya será la bobina, ¿sí? En donde esta bobina pues estará constituido por lo que nosotros llamamos núcleo, bobina y armadura, específicamente. Entonces, a ver, ¿qué pasó? Voy a dejar de compartir. Quiero mi pizarra. Ya, ahí está. Se me fue mi pizarrita. Es decir, la constitución del circuito electromagnético será constituido en núcleo, bobina y armadura. La forma o estructura de mi núcleo será idéntica a la del diseño de un transformador. Específicamente este va a ser un transformador, ¿no? Y un transformador tendrá esta forma, ¿no? Una forma de E y una forma de I. Y ahí vendrá, sí, el arrastre de los contactos principales y de los contactos auxiliares en sí. Entonces, este núcleo será, digámosle de esta forma, será la parte fija, ¿no? Y el complemento será la parte móvil. ¿Sí? Entre sí vendrá lo que nosotros consideramos como muelle o resorte. Y obviamente, pues, va a estar constituido por la bobina, ¿no? Y aquí viene lo que también preguntaba el señor. O sea que aquí yo puedo tomar muy en cuenta el tipo de alimentación que yo le voy a dar a la bobina, ¿no? Esta puede ser alterna o puede ser continua, ¿no? En alterna, esta puede trabajarse a 110 voltios o puede trabajar a 220 voltios. Y en continua puede trabajar a 12 o 24 voltios de continua. Ya es muy relativo, depende de la necesidad en la cual yo voy a utilizar, ¿no? Pero por lo general en la práctica y en la industria se utiliza lo que es 110 o lo que es 220. La gran mayoría de los contactores. Entonces, al momento de darle yo el control a mi bobina, esto arrastra, ¿no? Cambiando de estado a mis contactos.
Estos contactos principales que estaban, por ejemplo, aquí yo podría poner mi motor, ¿no? Dijo L1, L2, L3. Estos contactos que estaban abiertos, alimenté, energicé yo a la bobina de mi contactor, va arrastrando. Estos que estaban abiertos pasan a ser, ¿qué? Cerrados, ¿no? Y una vez que se cierra, permite el paso de la tensión principal y se enciende el motor. Estos auxiliares cambian de estado. Este contacto que estaba abierto pasa a ser cerrado y este cerrado pasa a ser abierto. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo quite y corte la tensión de alimentación en la bobina que se va al contactor. Corto la alimentación y regresa todos a su posición inicial. Es decir, ya no están cerrados, ya vienen a abrirse. ¿Estamos? Cambian de posición específicamente. Entonces aquí la clave de control, ¿cuál es? La clave de control es que yo tenga que controlar a la bobina, ¿no? A esta bobina tengo que controlar. Digo yo, bueno, yo quiero controlar a la bobina, yo necesito un sistema de control, ¿no? Y aquí pongo, digamos, un pulsador. Entonces, como ya tengo la alimentación aquí, yo voy, pulso, permito la alimentación a la bobina y estos contactos se cierran. ¿Sí? Estos contactos que estaban abiertos se cierran y estos cerrados se abren específicamente. Por ende, aquí ya viene la clasificación de un sistema de control. Es decir, uno ya vendría a ser control y el otro ya vendría a ser fuerza. ¿No es cierto? Es decir, en este caso, a ver, permítame que no se me sale el lápiz. Ahí está. En este caso, esta parte de la bobina ya vendría a ser el control. Y esta parte de aquí ya vendría a ser fuerza. ¿Sí? Entonces, paulatinamente, un sistema de control de un motor se subdivide en control y en fuerza. Control y fuerza. Entonces, aquí juega un papel muy importante el control. Aquí viene la denominación o la interpretación de cualquier circuito que yo vaya a realizar. Acá ya tengo que trabajar. Porque una vez que yo pueda controlar a mi bobina, y acá vengo ya a controlar fuerza. Entonces acá ya se maneja de otra forma, ¿no? En fuerza. Entonces acá ya se maneja otro tipo de cableado. Entonces el cableado tiene que ser relativo a las características del motor. Y de antemano, pues aquí ya trabajamos específicamente ya con cable sólido, ¿sí? De características de soporte de la corriente del receptor, del conductor del motor. Como les decía, poniendo el ejemplo, ¿no? Digamos, este motor 10 HP y 30 amperios, digamos, ¿ya? Entonces, el conductor que va a ir alimentado hacia el motor tiene que soportar esta corriente. Y por ende, el cable que alimenta el motor obviamente tiene que ser de características de soporte del motor. Puede ser sólido, ya depende la potencia del motor, ¿no? Sí, cableado no es muy recomendable, salvo que sea de hilos, ¿no? Pero ya de conductor grueso hablemos 12, no 12, ya digamos 8, 6, ya depende la potencia del motor. Y usted puede utilizar un cable de fuerza. Pero como acá yo solamente voy a controlar la bobina, ya tiene que tomar en consideración que el conductor va a ser de las características de corriente de la bobina, que no es una corriente de consideración, digámoslo de esa forma. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sacamos como conclusión? Que un sistema de controles se maneja de dos formas. Uno de fuerza, un esquema de fuerza, perdón, y un esquema de control, ¿no? Entonces, para diseñar, trabajamos con el esquema de control. Para el motor, un esquema de fuerza. La una para controlar la bobina y la otra ya paulatinamente controlamos el motor. Entonces, diseñemos aquí un esquemita básico, sencillito, para que me entiendan de mejor manera. Digo yo, voy a
voy a controlar específicamente o voy a diseñar un esquema de control. Entonces, aquí habíamos dicho, ¿no? ¿A quién tengo que controlar yo? A la bobina. A la bobina. ¿Sí? Entonces, yo aquí voy a diseñar mi primer esquema. Mi primer esquema dice, bueno, yo tengo ya listo mi bobina. Entonces, aquí yo ya manejo mi simbología. ¿No es cierto? Entonces, sé que esta simbología es específicamente de la bobina, ¿sí? De un contactor para controlar mi motor 1. ¿Se dan cuenta cómo ya viene a trabajar mis letras de referencia? Ya tengo K, que representa el contactor, M, a mi motor, y obviamente la denominación numérica ya depende del número de contactores de bobinas que yo tengo en mi circuito, ¿no? Si yo de pronto en mi circuito tengo yo otro contactor, otra bobina, obviamente ya tengo que interpretarle de la siguiente forma, ¿no? Sería 1 a 2, sería KM2. Contactor de motor 2. Contactor de motor 1 específicamente. Sí. Yo quiero es controlar esta bobina. Bueno, yo necesito es un sistema de control. Esta simbología, ¿a quién representa? Entonces, para eso yo voy a mi manual. Bueno, ahorita recién estoy estudiando mi simbología, no digo, bueno, voy para allá y digo, no, esta simbología representa a quién, a un pulsador. ¿Qué tipo de pulsador? Pulsador de inicio o pulsador de marcha. Entonces, este pulsador de marcha va a dar la señal a la bobina, ¿sí? ¿Qué necesito yo aquí? Ya necesito mi línea de alimentación. Entonces, para ello, ya debo tomar muy en cuenta qué tipo de voltaje va a tener esta bobina, ¿no? Pues bueno, digo, bueno, la bobina de este contactor es 110 voltios. Entonces, para lo cual, ¿con qué tengo que complementar aquí? Neutro, ¿no? Entonces, otra letra de referencia que hablamos de aquí es de 1. ¿A quién denomina? Fase N neutro. ¿Se dan cuenta cómo juega un papel muy importante las letras de referencia y la simbología para yo poder interpretar mi esquema? ¿No es cierto? Porque si yo no supiera las letras de referencia, yo no supiera la simbología, yo nunca voy a poder interpretar y reconocer un esquema de control. Ahorita este es un esquema de control inicial básico. Y hay esquemas de control con un sinnúmero de contactos auxiliares, etcétera, etcétera. ¿Sí? En la cual si no reconozco, no tengo bien claro la simbología y no tengo bien claro las normas, yo no voy a poder interpretar un plano eléctrico de control. Es muy importante y necesario la representación, ¿sí? ¿Sí? De mis esquemas de acuerdo a la simbología y de acuerdo a la norma que yo esté manejando en cuestión. Entonces, aquí fíjese muy bien. Al yo tener es un pulsador, mucho ojo en este pulsador. Un pulsador es más que un sistema de accionamiento con retorno. ¿Qué me refiero con eso? Digo, este pulsador tiene un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente abierto, sí, un contacto normalmente abierto. Y un muelle, un resorte. Es decir, cada vez que yo doy el accionamiento, este contacto abierto se cierra, ¿sí? Dejo de accionar, regresa a su posición inicial. Esa es la función de un pulsador. Solamente va a trabajar cada vez que yo pulse. Pulso, se acciona, dejo de pulsar, se desactiva. Pulso, se acciona, dejo de pulsar, se desactiva. Es decir, hagamos la experiencia, digo, cojo y pulso, se enciende, ¿sí? Tengo línea, permite el paso de la corriente, se complementa con neutro y la bobina trabaja. ¿No es cierto? Al momento que yo deje de pulsar, ¿sí? Se desactiva y la bobina también se desactiva, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, tome en cuenta, ahorita yo estoy controlando a la bobina, ¿no es cierto? Controlo a la bobina, pero
Interesante eso, ¿no? Una vez que yo controlo la bobina, o sea que fuerza ya trabaja solo. Entonces, acuérdese bien que para fuerza yo ya tengo mis contactos principales, ¿no? Es decir, aquí tengo L1, L2, L3. Son mi línea de alimentación que va a conectar específicamente a mi motor trifásico. Mi motor trifásico tiene 3 fases. Mi denominación VW. Digo, bueno, aquí digo L1, L2, L3, está bien, ¿no? Y aquí VW. Punto. Entonces, consideremos que esta simbología tengo acá. Acá tengo mi bobina. Digamos que esta de aquí va a ser la misma de acá, ¿no? Sino que acá va a estar interpretada en el esquema de fuerza. Cada vez que yo dé la señal, secciona la bobina, ¿sí? Viene, detectó la bobina y arrastró a los contactos principales. Arrastra a los contactos principales, permite el paso de la tensión principal y el motor se acciona. Entonces, fíjate bien, ya trabajé aquí. Control, fuerza. Control, fuerza. Una cosa es control y otra cosa muy distinta es fuerza. Pero en sí los dos tienen que complementarse, ¿no? Porque primero tengo que controlar a la bobina para que ésta a su vez a través de sus contactos principales, ¿sí? Me trabaje o me dé la señal al motor. ¿Sí? Preguntas, por favor, ¿estamos claros en eso? Yo tengo, ¿cómo está? Buenas noches. Yo tengo una consulta. O sea, sí, sí tengo claro esto. Ya. Y este, por ejemplo, se podría hacer para que, por ejemplo, la parte de control se pueda controlar desde, yo qué sé, desde un teléfono, desde una computadora, desde alguna especie de aplicación. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede hacer, señor. Todo Ah, se puede hacer. Como es la parte introductoria, obviamente está, o sea que esa interrogante que usted tiene está muy bien. Por ejemplo, yo quiero controlar este sistema. ¿Puedo yo de pronto trabajar, puedo utilizar es una tarjeta, ¿no? Una tarjeta electrónica, en este caso lo que yo he controlado es a través de una tarjeta Arduino. Yo a través de una tarjeta Arduino, yo le controlo a través de una aplicación de mi teléfono. Es decir, yo le doy la señal a mi tarjeta, ¿sí? Sí, esta a su vez le manda la señal a la bobina del contactor, ¿no? Porque cual tengo que yo controlar para que me accione mi motor específicamente va a ser a la bobina. Es sí, decir, se puede integrar con Arduino y eso se va a ver algo de eso en la clase, creo que no, ¿no? no, creo, esto es muy introductorio, señor. Ah, A futuro sí, esto es un introductorio por la institución, sí es gratuita, pero estar muy atentos a las publicaciones mías porque yo doy cursos avanzados de esta situación y de pronto ahí si les interesa, pues trabajamos con esa cuestión. Pero Profe, disculpe, una pregunta. dígame, Buenas noches. Si la tarjeta Arduino se nos daña, ¿cómo podemos hacer nosotros para enviar a un teléfono celular la información? no le entiendo, o sea que no le entendí muy bien la pregunta, esa cuestión. Dice, si yo, por ejemplo, tengo mi tarjeta, tengo mi tarjeta Arduino, ¿no es cierto? Tengo mi tarjeta Bluetooth y obviamente tengo mi teléfono. Mi teléfono le controla la tarjeta Arduino y esta a su vez me controla a la bobina. Usted me dice, si se me daña esto, ¿no? Si me daña mi tarjeta, obviamente que se va a suspender la conexión y no voy a poder controlar a la bobina de esta. Tendría que reemplazar otra tarjeta o verificar en dónde está el daño para yo poder controlarle a este sistema. ¿Sí? Hay otro caso. Profe, disculpe que le interrumpa. Ya, Si se nos dañaría la tarjeta de portabilidad Landino y el Bluetooth, ¿qué podríamos hacer nosotros en ese caso? reemplazar, o sea, verificar cuál es el daño. No hay otra, o sea que si está trabajando bien y si se me daña esto,
Ahora verá, el control que yo puedo dar aquí es a través de Bluetooth, y el Bluetooth solamente se maneja bajo una cierta distancia. Ahora, si yo quiero manejar a través de red, yo ya tengo que utilizar de ley otro tipo de sistema de control. Un sistema de control que lo puede realizar lo que no sé si ustedes han escuchado, Logo Siemens. Es decir, a través de web server. ¿Sí? Sí, sí, se puede hacer así. ¿Ya? A través de un logo web server, entonces esa es otra cosa, ¿no? Esta de acá es, hablemos, una aplicación práctica rápida, ¿no? Para poder controlar, lo que me preguntaba. Pero ya en el caso de la industria, lo más recomendable es utilizar un logo. Y si yo quiero realizar, qué sé yo, controles o modificaciones y verificar datos, lo más recomendable es Logo Siemens. Ahora en el mercado salió la versión 8.3 que tiene conexión a la nube y usted puede modificar, porque antes simplemente descargaba y monitoreaba. Ahora ya puedes modificar, ¿sí? El sistema de control a través de este sistema. Entonces, considero y completo la pregunta, el tema dice, o sea, ¿qué pasa si se daña? O sea, tengo que verificar cuál es el daño y reemplazarlo. Y lo mismo sucede aquí, o sea, que si mi dispositivo está trabajando bien y de pronto ya no me está controlando, o sea, que tengo que verificar si de pronto se perdió la continuidad o de pronto se me dañó mi dispositivo, o sea, que hay muchas circunstancias en las cuales se puede presentarse en el campo, ¿no? No sé si está claro esa cuestión. Sí, sí, está claro. Bien, entonces, Gracias, profe. Muchísimas gracias por la respuesta. listo. Eso, como les decía, esto simplemente es una introducción, pero de todas maneras no hay ningún inconveniente si hay preguntas de esta índole, no hay ningún inconveniente. Estaremos ahí para responder en cuestión. Eso es el control que nosotros tenemos que darle para poder accionar a nuestro motor, ¿no? Entonces, en este caso, fíjate bien, tengo yo un sistema de control que sería el pulsador, ¿no es cierto? Que me activa o me acciona mi bobina del contactor. Pero en este caso, este es un esquema simple, es un esquema inicial. Entonces, este esquema inicial solamente está manejado a través de ¿quién? A través de mi pulsador y a través de mi bobina. Punto final. O sea que no hay nada complejo. O sea que este es el inicio al mundo de control. Le dicen Pero, una preguntita, disculpe. dígame. Ese tipo de control, ese se le puede poner en cualquier panel, ¿no es cierto? Perdón, no le escuché bien. ¿Puede repetir la pregunta? El tipo de control que nos está explicando ahorita, ese se le puede ubicar en un panel. Pero, ¿qué tipo de panel? O sea, un panel solar, ¿me está hablando usted? No, un panel, como decirles, como para ponerle en una cajita para solo En un, pulsar. en un tablero me está hablando usted. Sí, Sí, exacto. señor. Claro, obviamente, este es el control que nosotros manejamos. Es decir, el tablero, ¿no? Usted me está hablando de esto, ¿no es Sí, cierto? exacto, ese es Donde tengo mi pulsador de marcha, tengo mi pulsador de paro, puedo poner mi foco inicial, mi foco de marcha, e internamente aquí voy y interpreto obviamente a mi contactor, a mi disjuntor y obviamente puede ser aquí mis salidas. ¿Sí? Es decir, esto sería L1 neutro y el de acá sería ¿dónde? Al motor. Entonces, para la ejecución y el control de mi motor, obviamente va a estar para yo poder diseñar. Sí, va a ser. Sí, gracias, dicen, ese era mi quito. Listo. Entonces, fíjate bien, como les decía, tengo un control inicial, pero yo quiero ya utilizar mi auxiliar. Entonces, el esquema de enclavamiento es el esquema básico que se tiene que dominar en control, ¿sí? A través ya de ciertas denominaciones, ¿no? Hagámosle rapidito, se acaba el tiempo porque ahí nos vamos a quedar para no desigualarnos con el otro grupo. Tengo un esquema de marcha,
pongámosle un sistema de protección de, tengo pulsador de paro y un pulsador de marcha. Y aquí viene ya mi 1314, que en este caso vendría a ser el auxiliar. A1, A2. Neutro. Este sería KM1. Entonces, aquí juega un papel muy importante el auxiliar. Es decir, activo. ¿Sí? Activo. Yo les dije que el pulsador es un sistema de accionamiento con retorno, ¿no? Depende si es, perdón, aquí no he puesto las denominaciones F1, F2, S0, S1 y KM1 a 1. Acciono, se enciende la bobina del contactor. Al ser un auxiliar del contactor, este sistema se cierra, ¿sí? Dejo de pulsar, queda activado. Para desactivar, desactivo, abro el sistema, se apaga el motor, se desconecta. Es decir, si yo controlo a la bobina, controlo a quién, a mi motor, a través de mis contactos, L1, L2, L3. Ese es el principio básico de un sistema de control. ¿Sí? Bien, de antemano yo les agradezco muchísimo la acogida de ustedes. Como les decía, voy a unificar los grupos y a trabajar de 19 horas a 7. Creo que es un horario bastante accesible y aceptable para todos por las actividades que realizamos. Sí, no quiero desigualarme con el otro grupo para poder trabajar en el mismo ritmo. Tenemos segundos. Tengan una buena noche y muchas gracias por